La vecindad estaba en un silencio extraño aquella noche. El viento golpeaba las láminas oxidadas del tejado con un crujido áspero, semejante a un gemido humano. El agua del drenaje rebosaba por las coladeras, y su olor pútrido se mezclaba con el de la sangre seca de una rata muerta que yacía en un rincón del patio. En el cuarto de doña Florinda, Kiko dormía inquieto. Su respiración se agitaba, su boca se torcía en muecas de terror, y sus manos apretaban las sábanas como si algo invisible lo arrastrara hacia un abismo. Soñaba. En su sueño, se encontraba frente al mar. No era un mar azul y tranquilo, sino uno ennegrecido, cubierto de espuma rojiza que parecía sangre coagulada. Las olas no tenían ritmo natural, sino que se elevaban como manos gigantes y deformes, tratando de alcanzarlo. Y en el centro del horizonte, se alzaba una sombra. No tenía forma precisa. A veces parecía un rostro sin ojos, otras un cuerpo torcido con múltiples bocas que se abrían y cerraban como heridas frescas. De aquella masa informe surgía un murmullo, un susurro gutural que parecía pronunciar su nombre. Kiko. Kiko. El niño, aterrado, quería correr, pero el mar comenzaba a devorarlo desde los pies. El agua era viscosa, espesa como sangre tibia, y de ella emergían dedos huesudos que intentaban jalarlo hacia abajo. ¿Quién eres?, balbuceó Kiko, con lágrimas en los ojos. El susurro se volvió más claro, áspero, como si estuviera dentro de su cabeza. Yo. Ya estoy aquí. Pronto. Todos. Vendrán conmigo. De pronto, el agua reventó en una ola inmensa y se abrió como una boca gigantesca. De dentro salieron cuerpos desgarrados. Mujeres sin rostro, hombres sin brazos, niños que lloraban sangre en lugar de lágrimas. Todos extendían las manos hacia él, suplicando ayuda, pero a la vez hundiéndolo con ellos. Kiko gritó con todas sus fuerzas. ¡Mamá! Se despertó de golpe, empapado en sudor, con la garganta seca. Doña Florinda, alarmada, corrió a su cama. Tesoro. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritabas así?, dijo, acariciándole la frente. Kiko sollozó. Mamá. Yo lo vi. Había un monstruo en el mar. Y me habló. Doña Florinda trató de calmarlo, pero sus manos temblaban al ver el rostro de su hijo. Estaba pálido, y sus ojos parecían más hundidos de lo normal, como si hubiera envejecido en unos minutos. A la mañana siguiente, en el patio de la vecindad, todos se habían reunido como de costumbre. El chavo jugaba con su barril, la chilindrina masticaba un dulce, don Ramón fumaba un cigarrillo a escondidas, y la bruja del 71 miraba desde la ventana, ansiosa por ver al profesor Girafales, que estaba de visita con un ramo de flores. El señor Barriga había llegado también, acompañado de Ñoño, para cobrar la renta. De repente, Kiko apareció en el patio. Su andar era torpe, y su mirada perdida. Buenos días, tesoro, dijo doña Florinda, intentando disimular su inquietud. El chavo lo miró con curiosidad. ¿Qué te pasa, Kiko? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Kiko levantó la mirada lentamente. Su voz salió ronca, como si hablara alguien más a través de él. No es un fantasma. Es peor. Está en el mar. Y viene por todos nosotros. El silencio cayó de golpe en la vecindad. Hasta el profesor Girafales dejó de sonreír, y la chilindrina abrió los ojos con miedo. ¿Qué tonterías dices, Kiko?, dijo don Ramón, nervioso, tratando de reírse. Seguro es por comer mucho antes de dormir. Pero Kiko negó con la cabeza. No entienden, susurró. Él me lo dijo. Me mostró a la gente que ya se llevó. Todos estaban destrozados, con la piel arrancada, llorando sangre. Y me dijo que pronto, nosotros también. El chavo retrocedió, temblando. ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Kiko clavó sus ojos en él. El que susurra desde el mar. Un escalofrío recorrió la piel de todos. Nadie se atrevió a hablar por unos segundos. Incluso el viento que agitaba la ropa tendida parecía haberse detenido. Basta de hablar así, gritó doña Florinda, nerviosa. Son sueños de un niño, nada más. Pero en sus ojos había un destello de duda. Doña Clotilde, con voz grave, intervino. No deberíamos tomarlo tan a la ligera. Hay cosas que vienen del agua. Cosas que llaman con susurros. El profesor Girafales carraspeó, incómodo. Por favor, doña Clotilde, no asuste más a la gente.
Pero Kiko levantó la voz, cada palabra desgarrándole la garganta. No es un sueño. Él ya viene. Y cuando llegue, nos va a arrancar la piel, nos va a devorar los ojos, y nos va a arrastrar al fondo del mar, donde los muertos se pudren pero siguen gritando. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un veneno. El señor Barriga palideció, y Ñoño abrazó a su padre con miedo. La Chilindrina comenzó a llorar. Don Ramón, con un nudo en la garganta, intentó desviar la atención. Bueno, ya estuvo, ¿no? Vamos todos a calmarnos. Pero nadie se calmaba. Algo en la forma en que Kiko hablaba, en su mirada vacía, en la crudeza de sus descripciones, se sentía demasiado real. El chavo, en un murmullo apenas audible, dijo: Yo también lo escuché anoche. Todos lo miraron. ¿Qué dijiste?, preguntó don Ramón. Yo estaba en mi barril, y sentí que alguien me susurraba desde lejos. Una voz rara. Que decía mi nombre. El patio entero quedó sumido en un silencio denso, insoportable. Hasta el aire parecía podrido. La primera grieta de terror colectivo ya estaba abierta. El ambiente en la vecindad se volvió espeso. El aire olía a óxido, como hierro húmedo, y los colores del día parecían deslavados, como si el sol hubiera decidido no iluminar del todo aquel lugar. Doña Florinda abrazaba a Kiko con fuerza, tratando de ocultar su propio miedo. El niño, con la mirada perdida, parecía hablar más consigo mismo que con los demás. Los vi. Estaban desgarrados. Tenían la piel colgando en jirones, como ropa vieja empapada en sangre. Me pedían que los ayudara, pero no podía. No podía. Ñoño gimió, escondiendo la cara en el pecho de su padre. Papito, no quiero que venga por mí. El señor Barriga, aunque intentaba mantener la compostura, sudaba frío. Esto no puede ser real. Son imaginaciones. Niños, nada más. Pero entonces, la Chilindrina dio un paso adelante, sus ojos enrojecidos por el llanto. Yo también escuché. Anoche. Una voz. No era clara, pero me decía que me callara. Que pronto iba a ver lo mismo que Kiko. Don Ramón sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Miró a su hija, intentando sonreír. Ay, Chilindrina, ya basta, seguro lo soñaste. No. Chilló ella, con los ojos desorbitados. No era un sueño. Sentí que alguien estaba en mi cama, respirando sobre mi cara. Y olía a pescado podrido. El chavo apretó su barril con las manos temblorosas. Sí. Sí olía así. Yo también lo olí. El eco de esas confesiones se propagó como un veneno invisible. Todos los presentes comenzaron a mirarse entre sí con un miedo creciente. Nadie quería admitirlo, pero todos habían sentido algo en la noche. Un ruido extraño, un murmullo, un escalofrío inusual. Doña Clotilde cerró los ojos y murmuró. Los muertos. Los ahogados nunca descansan. El mar los guarda. Y a veces los devuelve para que busquen compañía. El profesor Girafales, intentando mantener la calma, levantó la voz. Basta ya de supersticiones. No debemos permitir que los niños se sugestionen. Esto es producto de la imaginación. Pero Kiko se giró hacia él de manera brusca, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. ¿Imaginación? Yo vi cómo le arrancaban los dientes a un hombre con las uñas, y se los tragaban como si fueran dulces. Yo vi a una mujer con el vientre abierto, y dentro no había órganos, sino peces vivos mordiéndola desde adentro. Eso no es imaginación. El grito de Kiko rebotó en las paredes de la vecindad, helando la sangre de todos. El chavo comenzó a llorar, acurrucado dentro de su barril. Ya no quiero dormir. Si cierro los ojos, me va a llevar. Don Ramón se acercó al profesor Girafales y susurró con la voz quebrada. Profesor. Yo también escuché algo anoche. El maestro lo miró incrédulo. ¿Usted? Sí. Estaba acostado, y escuché pasos afuera de mi cuarto. Pensé que era un ladrón, pero cuando me levanté, no había nadie. Solo un charco de agua. Y olía a sangre. El silencio volvió a dominar el patio. Nadie se atrevía a moverse. Era como si todos, de repente, hubieran caído en la cuenta de que aquello no era un juego, ni un simple mal sueño. Esa noche, nadie en la vecindad pudo dormir con tranquilidad. El señor Barriga, nervioso, cerró la puerta de su cuarto con seguro.
Ñoño lloraba en silencio, abrazando una cobija empapada de sudor. Doña Florinda mantenía a Kiko a su lado, rezando entre dientes. El chavo, acurrucado dentro de su barril, no dejaba de temblar. Y sin embargo, los susurros regresaron. Primero como un murmullo suave, como el viento colándose entre las grietas. Luego, más fuerte, con palabras claras, guturales. Voy. Por ustedes. Pronto. Estarán conmigo. Bajo el mar. Kiko abrió los ojos de golpe. Lo escuchaba dentro de su cabeza, como un parásito perforándole los pensamientos. Y lo peor fue cuando sintió que algo mojado le rozaba la mejilla. Giró lentamente y lo vio. Un brazo grisáceo, hinchado como un cadáver ahogado, se retiraba por la ventana, dejando un rastro de agua salada y sangre espesa en la pared. «¡Mamá!», gritó. Doña Florinda se levantó sobresaltada. «¿Qué pasa, tesoro?». «Estuvo aquí». «Entró». «Lo sentí». Ella miró la ventana. Allí estaba. Un rastro húmedo y oscuro, como si algo viscoso se hubiera arrastrado por el marco. Gritó con horror. En el cuarto de al lado, don Ramón también se había despertado. La Chilindrina estaba de pie, mirando fijamente a la puerta. «Papá», dijo con voz apagada. «Hay alguien afuera». Don Ramón tragó saliva y se acercó despacio. A través de la rendija de la puerta vio una sombra moverse. No era la de una persona, sino algo sin forma definida, como si se arrastrara goteando. El profesor Girafales, en otro cuarto, se incorporó de golpe. Sobre su mesa había aparecido una concha marina. Era pequeña, pero estaba cubierta de sangre fresca que aún goteaba. Al acercarse, escuchó el murmullo dentro de ella, como si la concha hablara. «Ya. Casi». Al amanecer, todos se reunieron nuevamente en el patio. Sus rostros reflejaban cansancio, pánico y negación. «Ya no es imaginación», dijo don Ramón, con la voz quebrada. «Lo vi con mis propios ojos». El señor Barriga, con ojeras marcadas, agregó. «Yo escuché golpes en mi ventana. Y cuando me asomé, vi marcas de manos llenas de algas pegadas al vidrio». Doña Clotilde alzó la voz, con un tono solemne. «Él los ha marcado. Ya no hay marcha atrás. El susurro del mar no se borra. Una vez que lo escuchas, ya eres suyo». Kiko, temblando, se abrazaba a sí mismo. Él dijo. «Que esta noche vendrá. Que nos llevará a todos». Todos lo miraron, pálidos, sin palabras. El miedo ya no era solo de los niños. Ahora, cada adulto lo sentía corroerle los huesos. Y el patio de la vecindad, aquel lugar antes lleno de risas y discusiones tontas, se había convertido en un pozo de terror y espera. El sol apenas se levantaba y ya parecía marchito. El cielo sobre la vecindad estaba grisáceo, cubierto de nubes tan densas que apenas dejaban pasar la luz. El patio estaba en silencio. Nadie jugaba, nadie reía, nadie peleaba. El chavo, sentado junto a su barril, abrazaba sus rodillas. Se rascaba los brazos con desesperación, como si algo invisible caminara sobre su piel. «Me arde», susurraba. «Siento como si me estuvieran picando con agujas». La Chilindrina se le acercó, pálida, con los ojos enrojecidos. «A mí también. Siento que tengo arena en la boca. Cada vez que escuto, sale sangre». Don Ramón, agotado, se llevó las manos a la cabeza. «Basta, ya. No hablen más de eso». Pero todos sabían que era inútil. La pesadilla no se había detenido al amanecer. Seguía con ellos en vigilia, alimentándose de cada palabra. Ese día, mientras doña Florinda preparaba café en su cocina, escuchó un gorgoteo extraño en la olla de agua. Se acercó y se quedó paralizada. Dentro, flotando, había un ojo humano, abierto, mirándola fijamente. El líquido hervía, pero el ojo no se destruía. Gritó, soltando la olla. El agua hirviente se esparció por el piso, y con ella cayeron decenas de dientes ensangrentados. Kiko entró corriendo, asustado. «Mamá. ¿Qué pasa?». Doña Florinda lo abrazó, temblando. «Ya está aquí, tesoro. Ya está en la vecindad». Mientras tanto, el profesor Girafales trataba de convencer al señor Barriga de marcharse con Ñoño. «Es lo más sensato», decía con el rostro desencajado. «Deben irse ahora, antes de que caiga la noche». Pero Ñoño comenzó a llorar y a señalar el suelo del patio. «No quiero. No quiero que me lleven». Todos lo miraron.
En el suelo, el agua de una de las coladeras se agitaba como si respirara. Burbujas espesas emergían, y de pronto, una mano gris y descarnada salió disparada, tratando de sujetar el pie de ñoño. El niño gritó, y su padre lo jaló hacia atrás. La mano se hundió otra vez en el agua, dejando solo un olor fétido a pescado podrido y sangre. El silencio cayó sobre todos. El chavo murmuró: ya no está soñando. Ya está aquí. Al caer la tarde, la vecindad comenzó a transformarse. Las paredes se cubrían de humedad, la pintura se deshacía como piel podrida, y charcos de agua roja aparecían sin explicación. El ambiente olía a sal y a muerte. Doña Clotilde, con una vela en la mano, se paró en medio del patio. Él ya está entre nosotros. Lo hemos dejado entrar. Y ahora no se irá sin cobrar lo suyo. El chavo se tapó los oídos, desesperado. Que se calle. Que se calle. Lo escucho en mi cabeza. ¿Qué te dice, chavo? Preguntó don Ramón con voz temblorosa. El niño lloró. Me dice que me abra el estómago. Que ahí dentro tengo algo que le pertenece. La chilindrina gritó, cubriéndose la boca con las manos. A mí me dijo que me saque los ojos. Que están llenos de arena del fondo del mar. Kiko se levantó, histérico, llevándose las manos a la cabeza. Yo no quiero seguir escuchando. Basta, maldito. De repente, cayó de rodillas, vomitando un líquido espeso y oscuro. Cuando alzó la cabeza, todos vieron que sus dientes estaban cubiertos de algas negras que se retorcían, como si estuvieran vivas. Dios mío. Gritó doña Florinda, abrazándolo. El profesor Girafales se acercó, intentando ayudar, pero se detuvo en seco cuando vio que en el vómito de Kiko había pequeños fragmentos de huesos humanos. Esa noche, la pesadilla alcanzó un nuevo nivel. El señor Barriga, exhausto, trataba de dormir en su habitación. De pronto, escuchó el sonido del mar, como si las olas chocaran dentro de la vecindad. Se levantó, confundido, y cuando abrió la puerta, el patio estaba inundado hasta los tobillos. El agua era espesa, rojiza, y de ella emergían burbujas hediondas. Ñoño apareció a su lado, llorando. Papito. El agua me habla. Me dice que ya estoy muerto. El hombre lo levantó en brazos, desesperado. Doña Clotilde encendió velas por todo el patio, murmurando oraciones. Pero las llamas no iluminaban. Se apagaban apenas encendidas, como si el aire estuviera lleno de agua. El chavo gritó de pronto. Está ahí. En el pozo. Todos voltearon. En el centro del patio, el drenaje burbujeaba con fuerza. Una figura comenzó a asomar. Primero una masa informe, luego algo semejante a una cabeza cubierta de carne podrida y sin ojos. La boca, enorme, goteaba agua salada y sangre, y de ella salían susurros, los mismos que atormentaban sus sueños. Pronto. Bajo el mar. Todos. El profesor Girafales retrocedió, tropezando. No puede ser real. No puede ser real. Pero la figura crecía, tomando forma, como si la vecindad entera fuera su cuna. Las paredes comenzaron a sangrar. El agua llegaba ya a las rodillas. Y los susurros se hicieron gritos dentro de sus cabezas. Son míos. Los niños lloraban, los adultos gritaban, y el patio de la vecindad, aquel lugar de juegos y discusiones tontas, se convirtió en un escenario de horror vivo. Y todos comprendieron que el mar había encontrado la forma de alcanzarlos. El agua seguía subiendo en el patio de la vecindad, alcanzando ya los muslos de los adultos y el pecho de los niños. No era agua común. Estaba tibia, espesa, teñida de rojo oscuro. El olor era insoportable, una mezcla de sal, hierro y carne podrida. Don Ramón intentaba sostener a la chilindrina, que lloraba desconsolada. Papá, no quiero hundirme. No quiero. Tranquila, hija, tranquilo. Mentía él, mientras su propio cuerpo temblaba. El chavo, aferrado a su barril, gritaba. El agua me quema. Me quema como fuego. Todos vieron cómo su piel se enrojecía, como si el líquido realmente le estuviera arrancando pedazos de carne a tirones. El niño gritó hasta desgarrarse la garganta, mientras burbujas de sangre emergían a su alrededor. Doña Florinda abrazaba a Kiko, quien se sacudía como poseído. Su boca se abría y cerraba con movimientos espasmódicos, y de ella salían chorros de agua salada mezclada con gusanos marinos que se arrastraban por sus labios. Mamá. Está dentro de mí. Lo siento nadando en mi estómago.
sollozaba Kiko. Doña Florinda gritó de terror, apretándolo contra su pecho. La figura que emergía del drenaje ya tenía un torso completo. Su piel parecía estar hecha de cadáveres cosidos. Bocas que se abrían en lugares imposibles, ojos que se movían en direcciones contrarias, brazos que no pertenecían a ningún cuerpo definido. Todo goteaba agua y sangre, como si hubiera estado bajo el mar durante siglos. Los susurros resonaban ahora como un coro de voces muertas. Ya. Llegó. Su hora. El profesor Girafales, empapado hasta la cintura, se aferró a una columna. Esto no puede estar pasando. Esto es una alucinación. Pero en ese momento, uno de los brazos deformes del ente se alargó y lo sujetó del cuello. La piel de Girafales comenzó a burbujear, y su cara se tornó morada mientras trataba de zafarse. Don Ramón corrió a ayudarlo, golpeando la mano monstruosa. Para su horror, al tocarla sintió que estaba hecha de carne blanda y huesos sueltos. La mano se abrió y soltó al maestro, pero dejó en su piel marcas de ventosas como las de un pulpo. El profesor cayó de rodillas, tosiendo agua mezclada con sangre. Nos quiere ahogar. Como si estuviéramos bajo el mar. Gimió, escupiendo. Ñoño lloraba desesperado, trepando sobre su padre. Papito, no quiero morir. El señor Barriga lo sostenía con todas sus fuerzas, intentando mantenerlo sobre el agua. Pero de pronto, el niño gritó, mirando su propio brazo. Me salió algo. Papá, me salió algo. Todos lo vieron. Del brazo de Ñoño emergía una aleta pequeña, cubierta de escamas verdes y sangrientas. La piel alrededor se abría en jirones, y la carne se deformaba para dejarla salir. Dios mío. Gritó el señor Barriga, intentando arrancarla. Pero cuando la tocó, la aleta se movió sola, como si tuviera vida propia, latiendo al compás del corazón del niño. Ñoño gritaba de dolor y terror, mientras sus venas se tornaban negras. La bruja del 71, desesperada, comenzó a recitar oraciones en voz alta, levantando una cruz oxidada que había traído de su cuarto. Retrocede, engendro del infierno. No tendrás nuestras almas. Pero apenas terminó de decirlo, la cruz comenzó a oxidarse más rápido, deshaciéndose entre sus manos hasta convertirse en polvo rojo que cayó al agua. La voz del monstruo resonó como un trueno. El mar no tiene infierno ni cielo. Solo eternidad. Doña Clotilde gritó, cayendo de rodillas, y sintió como algo frío y viscoso se enredaba en sus piernas bajo el agua. Cuando alzó la vista, vio un rostro flotando frente a ella. Era el de su difunto esposo, con los ojos blancos y la boca llena de gusanos. Ven conmigo. Susurró aquella visión, antes de hundirse de nuevo. Ella chilló como nunca antes en su vida. La chilindrina comenzó a convulsionar en brazos de su padre. Su garganta emitía ruidos ahogados, y de su boca comenzó a salir arena mezclada con pequeños cangrejos vivos que corrían por su cara. No, hija, no. Lloraba don Ramón, impotente. Los cangrejos se metían bajo la piel de la niña, arrastrándose por sus mejillas, moviéndose en bultos grotescos que se deslizaban hasta sus ojos. Don Ramón intentó quitarlos con sus manos, pero al hacerlo, su piel también comenzó a abrirse, dejando salir gusanos marinos que se retorcían. El chavo, hundido hasta el cuello, gritaba entre sollozos. Nos quiere llevar. Nos quiere llevar a todos al fondo. El monstruo, ya completo de cintura para arriba, se erguía sobre ellos. Su cuerpo seguía deformándose, hecho de cadáveres de ahogados que gritaban desde su piel. Cada boca suplicaba auxilio, pero los mismos labios arrancaban pedazos de carne a mordidas. Bajo el mar. No hay muerte. Solo sufrimiento eterno. La voz resonaba en sus cabezas, más fuerte que cualquier pensamiento. Kiko, con los ojos desorbitados, señaló al ente con un dedo tembloroso. Él me lo dijo. Él me lo dijo desde el principio. Que vendría por nosotros. Y entonces todos lo comprendieron. Kiko nunca había estado loco. Él simplemente había recibido el aviso primero. El agua ya estaba al borde de las ventanas. No había salida. El monstruo alzaba sus brazos, dispuesto a hundirlos a todos en la eternidad del océano de los muertos. El grito colectivo de la vecindad se mezcló con el rugido del ente, y la noche cayó sobre ellos con un frío sepulcral. El agua en la vecindad ya había cubierto las puertas y ventanas.
Todo parecía un pozo podrido, un mar artificial que respiraba dentro de las paredes. El monstruo, alzándose sobre ellos, extendía brazos interminables, como tentáculos de carne, cada uno formado por huesos, uñas, y trozos de piel hinchada. Don Ramón sostenía a la Chilindrina contra su pecho, desesperado. «No me la quites. No te la lleves, maldito». La niña temblaba, con los ojos desorbitados. Su boca se abrió de golpe, y un chorro de agua oscura salió disparado, mezclado con sangre y restos de dientes. «Papá», alcanzó a decir con voz hueca. «Ya está dentro de mí». De pronto, algo la jaló hacia abajo. Don Ramón gritó, hundiendo los brazos para sujetarla, pero el agua estaba llena de manos blanquecinas que tiraban de ella, manos de muertos que surgían desde el fondo. La Chilindrina desapareció con un chillido agudo, tragada por la oscuridad líquida. Don Ramón se sumergió tras ella, pero lo único que sacó fue un muñón de brazo arrancado, aún goteando sangre caliente. «¡No!», gritó con un alarido que desgarró el aire. El llanto de los demás se confundió con el rugido del monstruo, que parecía alimentarse del dolor. Doña Florinda abrazaba a Kiko con todas sus fuerzas. «Tesoro, no lo mires. No lo escuches». Pero Kiko ya no podía dejar de escuchar. El susurro estaba dentro de sus huesos, retumbando en su cráneo como una campana rota. «Mamá. Me dice. Que me ría». Y lo hizo. Una carcajada aguda y horrible salió de su garganta, pero no era su voz. Era la del monstruo repitiéndose a través de él. De pronto, Kiko arqueó el cuerpo y sus costillas comenzaron a abrirse solas, como si fueran las branquias de un pez. Entre los huesos salía agua a borbotones, mezclada con sangre y pequeños peces que se retorcían sobre su pecho. Doña Florinda gritó con horror, intentando cerrarle el cuerpo con sus manos, pero solo logró llenarse de sangre y escamas que le cortaban la piel. «No, mi tesoro, no». El monstruo extendió un brazo, rodeando a madre e hijo. Los levantó en el aire y, con un movimiento seco, los sumergió en el agua hasta que desaparecieron, dejando tras de sí una nube roja que se expandía como tinta. Ñoño, sostenido en brazos por el señor Barriga, lloraba a gritos. «Papito, me duele el pecho». El hombre intentaba calmarlo, pero entonces vio como la piel del niño se hinchaba, formando burbujas llenas de líquido negro. Una de ellas reventó, y del agujero salió un ojo humano, que se giró lentamente para mirarlo. «Papá. Ayúdame», gimió Ñoño, mientras más burbujas aparecían, explotando y dejando salir pedazos de carne y órganos deformados. El señor Barriga gritaba sin control, tratando de tapar las heridas con sus manos, pero el cuerpo del niño estalló de golpe, salpicando vísceras y sangre sobre el agua. El padre, destrozado, cayó de rodillas, abrazando los restos de su hijo. Pero el monstruo no tuvo piedad. Uno de sus brazos se alargó y lo atravesó, arrancándole la columna vertebral de un tirón. El grito ahogado del señor Barriga se perdió en el coro de voces muertas del ente, que agitaba los huesos como un trofeo antes de hundirlo en el agua. El profesor Girafales, jadeante, intentaba mantenerse en pie. Su cuerpo estaba cubierto de ventosas que se adherían a su piel, succionándole la sangre. «No. No puedo. No puedo morir aquí». Corrió hacia la escalera que conducía a la azotea, intentando escapar. Pero cuando subió 2 peldaños, el muro entero se abrió como una herida gigante, de la que salió una lengua gris cubierta de dientes diminutos. La lengua se enrolló en sus piernas y lo jaló hacia la pared. Todos escucharon su grito desesperado. El maestro fue absorbido poco a poco, triturado entre las fauces del muro viviente, hasta que su cráneo se partió en 2 con un sonido seco. La sangre corrió por la pared como si fuera pintura fresca. La bruja del 71, de rodillas, lloraba con la cara entre las manos. «Ya no. Llévame a mí, pero déjalos en paz». La voz del monstruo respondió, grave, como un trueno en el agua. «Todos son míos». De pronto, el agua frente a ella se abrió, y de la profundidad emergió el cadáver de un niño con el rostro deshecho por la presión del mar. El cuerpo se arrastró hacia ella, abrazándola. Doña Clotilde chilló, pero el abrazo era fuerte, frío. Sus huesos comenzaron a quebrarse bajo la presión, uno por uno, hasta que el cuerpo entero colapsó sobre ella, hundiéndola en el agua. Solo su gorro flotó un instante antes de desaparecer. El chavo, solo ahora, gritaba con todo el aire que le quedaba. «Déjenme.
No quiero irme con ustedes. Pero las voces dentro de su cabeza eran ensordecedoras. Ya. Eres nuestro. Las manos de cadáveres salieron por decenas del agua, sujetándolo de los tobillos, de los brazos, del cuello. El niño pataleaba y mordía, pero no podía librarse. Don Ramón, ensangrentado y desesperado, trató de sujetarlo. Yo te salvo, chavo. Aguanta. Pero el monstruo alzó la vista, mostrando un rostro plagado de ojos muertos, y susurró con todas sus bocas a la vez. Nadie se salva. Con un rugido, las aguas se agitaron como un torbellino, y el patio entero comenzó a hundirse, arrastrando a todos los sobrevivientes hacia la negrura. El chavo gritó hasta que su garganta se partió. Don Ramón fue jalado con él, su piel deshaciéndose como papel mojado. Y así, la vecindad entera se sumergió en aquel mar imposible, sellando su destino bajo los susurros del ente. El agua lo cubría todo. El patio de la vecindad, las habitaciones, los pasillos. Ya no quedaba espacio para respirar. Era como si el mundo entero hubiera sido tragado por un océano negro y podrido. El chavo, hundido en aquella oscuridad, abría los ojos con desesperación. El agua le quemaba las pupilas, pero podía ver. Los cadáveres de sus amigos flotaban a su alrededor. La Chilindrina con el cráneo abierto, Kiko con costillas convertidas en branquias, Ñoño reducido a un amasijo de carne destrozada, Doña Florinda con la boca desfigurada por gusanos marinos, el profesor Girafales partido en dos, el señor Barriga sin columna, la bruja del 71 ahogada en los brazos de su marido muerto. Todos los cuerpos se agitaban como títeres, abriendo los ojos de golpe, y lo miraban. «Chavo», susurraban, con voces deformadas. «Ven con nosotros». El niño pataleaba, tratando de nadar, pero las manos blanquecinas lo seguían jalando hacia abajo. Don Ramón, aún vivo pero destrozado, flotaba a pocos metros. Su piel se caía en jirones, y de su boca colgaba un pez devorándole la lengua. «Hijo», gritó con la garganta llena de sangre. «No luches más. Es inútil». El monstruo emergió frente a ellos, gigantesco, ocupando todo el espacio. Era el mar mismo hecho carne. Su torso era un mosaico de cadáveres gritando, su boca un abismo de fauces en espiral, y en sus brazos se agitaban tentáculos cubiertos de dientes. La voz inundó sus cabezas. Los susurros eran misericordia. Una advertencia. Pero nadie puede escapar del fondo. El chavo temblaba, llorando burbujas rojas. Entonces, ¿siempre íbamos a morir? El monstruo se inclinó, acercando su boca al niño. Siempre. De aquella garganta imposible brotaron más cadáveres, cuerpos que habían sido devorados antes. Pescadores sin rostro, niños marineros con los ojos arrancados, mujeres con el vientre lleno de crustáceos vivos. Todos gritaban en un coro de lamentos eternos. La Chilindrina, flotando como un muñeco roto, abrió la boca y repitió las palabras del monstruo. Siempre íbamos a morir aquí. Uno por uno, los cuerpos comenzaron a deshacerse. La piel de Doña Florinda se desprendió como una sábana, mostrando solo músculos palpitantes. El profesor Girafales estalló en pedazos, liberando órganos que se disolvieron en el agua. Ñoño se partió en fragmentos blandos, y cada uno se convirtió en un pez con dientes humanos. El señor Barriga gritaba, pero su cabeza se abrió como una flor, dejando escapar su cerebro al agua. Doña Clotilde se quebró como vidrio, sus huesos flotando como corales. El chavo miraba, paralizado. No quiero. No quiero. No quiero. Don Ramón, con su último aliento, alcanzó a tocarle el hombro. Hijo. Escucha. Tosió sangre, y apenas logró sonreír. No son sueños. Son cadenas. Ya estábamos muertos desde que lo escuchamos. El monstruo los rodeó con sus brazos, envolviéndolos en la oscuridad. El chavo fue el último en ser arrastrado hacia la boca abismal. En el trayecto, sus ojos vieron algo terrible. La vecindad entera, hundida en las profundidades, transformada en una ciudad de muertos. Las puertas se abrían solas y dejaban salir más cadáveres de inquilinos olvidados, vecinos que nunca habían existido, todos deformados por la presión del agua. El barril del chavo flotaba vacío, partido en dos, lleno de arena y huesos pequeños. El niño gritó con todas sus fuerzas, pero su voz fue absorbida por la garganta del ente.
El agua se llenó de su sangre, y su cuerpo se retorció hasta que explotó en pedazos. En ese instante, los susurros cesaron. Lo que quedó fue silencio. El monstruo, satisfecho, se sumergió lentamente, llevándose consigo los restos de la vecindad y de todos sus habitantes. El agua comenzó a disiparse, como si nunca hubiera estado allí. Cuando todo terminó, el patio volvió a ser el mismo. Seco, vacío, silencioso. Pero no había nadie. No había voces, ni juegos, ni regaños. Solo quedaba el eco invisible de los susurros que habían anunciado la tragedia. En una esquina, el gorro de Kiko flotaba en un charco de agua que pronto se evaporó. En otra, el zapato roto del chavo descansaba al lado de un barril partido. El viento sopló, y durante un segundo, pareció traer un murmullo lejano, como el canto del mar. Ya. Están conmigo. Y así, la vecindad desapareció de la memoria del mundo. Como si nunca hubiera existido. Como si todos hubieran sido devorados mucho antes de que alguien los recordara. Los susurros habían sido claros desde el inicio. La muerte era inevitable. Nadie los escuchó a tiempo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.